Y vamos a seguir hablando de nombramientos, porque se mantiene la polémica a causa de estas designaciones de autoridades del gobierno de Michelle Bachelet. Este martes, 4 gobernadores renunciaron a sus cargos, entre ellos Claudia Plasencio del PPD. La socióloga figuraba como indigente en la ficha de protección social, lo que fue, por supuesto, duramente criticado al momento de asumir como máxima autoridad de la isla. Bueno, queremos ahondar más sobre este caso y para eso nos encontramos y nos acompaña el diputado de RN por los Lagos, Alejandro Santana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Muy diputado? bien, muy bien, Buenos buenos días, días. muchas gracias. Lo mínimo que uno piensa, diputado, con esto es alerta, ¿no? Alerta a la situación. Sé que no es bueno generalizar ni mucho menos, pero esto da pie para empezar a poner más ojo quizás con ciertas situaciones que se estaban viviendo, porque aquí si no la nombran gobernadora quizás nunca nos habríamos enterado de esta situación. Bueno, por lo mismo, 4 años que fueron muy duros a través del Ministerio de Desarrollo Social, donde se buscó, en el gobierno del presidente Piñera, eliminar los falsos pobres, o los falsos indigentes, o los falsos exonerados. Y hoy día vemos que falsos pobres, falsos exonerados, fueron nombrados en cargos importantes de representación del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero aquí hay responsabilidades compartidas, sin lugar a dudas, cuando uno sabe que ha cometido una falta de omitirse, cuando le ofrecen ocupar un cargo tan importante y tan relevante. Y creo también que el gobierno no ha actuado con prolijidad desde el punto de vista que una información tan potente, tan clara y tan definitoria, no haber tomado acciones en el minuto y haber dejado o haberlo desafectado a su cargo después de presiones políticas, no solamente de nosotros como oposición, sino que también de muchos personeros de gobierno. ¿A usted le llama la atención, diputado, esto de que hayan sido desafectados? La verdad es que no fueron desafectados, se les pidió la renuncia de una manera más elegante. Pero ¿por qué no le parece que debían de frentón despedírseles de su cargo? Yo encuentro que, lo conversamos esta mañana, esto de pedirle la renuncia a alguien, es un poco salvándole la dignidad, cuando la renuncia es por, o cuando se le va a despedir por cosas distintas, se perdió la confianza de un ministro, en fin. Pero cuando una persona ha cometido casi un delito, lo decía recién el propio diputado Fidel Espinosa, que es parte de la nueva mayoría, llama la atención que se tenga esta deferencia de solicitarle la renuncia en vez de simplemente despedirlo. Yo creo que fueron desafectados, fueron despedidos, pero elegantemente para salir jugando, ¿cierto?, de esta situación y no darle grado de complejidad que tiene, porque obviamente en el caso de la gobernadora de Chiloé hubo uso y abuso de recursos públicos. ¿No le parece una mala señal que se les...? Es una muy mala señal, ¿ya? Aquí hay una falsificación de instrumento público, por eso que nosotros ayer dijimos en el Congreso que si el gobierno en 24 horas no tomaba la decisión de sacarlo, íbamos a incurrir o tomar acciones de carácter legal, porque siento que aquí hay un delito de por medio y existía un gobierno que estaba durmiendo, estaba no sé qué es lo que estaba esperando para derechamente, como bien dices tú, despedirlos. Pero diputado, yo sé que sería un trabajo de hormiga, pero no con esto nos da pie como para pensar en algún minuto que se inicie algún proceso de fiscalización bastante exhaustivo en distintos lugares o sectores, porque, insistimos, aquí fue nombrada gobernadora y salió todo esto a la luz pública, pero ella trabajaba en un municipio, llevaba años trabajando y este beneficio no lo obtuvo hace una semana atrás. Entonces quizás estamos hablando de un caso que para justamente limpiar y de modo transparente decir que no se puede generalizar, ¿no será bueno empezar ya a investigar desde el fondo distintas entidades, desde los municipios hasta las instituciones más públicas, ministerios, en fin? Hay demasiada pobreza en Chile como para que gente que no tenga esa calidad esté recibiendo beneficios para indigentes, ¿no parece? Se ha dado la situación de vivienda, mucha gente que no, ¿cierto?, califica, tiene y recibe viviendas sociales. Mira, no nos olvidemos, la ficha de protección social, tema que se trabajó en el gobierno del presidente Piñera, uno de los elementos y que hoy que está listo para que se aplique simplemente es cruzar la base de datos. O sea, es validar lo que en este caso el beneficiario o el presunto beneficiario dice en su declaración, como por ejemplo con el Ministerio de Educación, con el Servicio de Impuesto Interno, con el Registro Civil, para ir acreditando si tiene familia, si tiene estudios, si tiene ingresos, en fin, y podamos ir combatiendo estos falsos pobres que son muchos en este país. Son muchos porque el sistema no funciona, no tiene los checklists, no tiene los controles, no tiene la oposición, ¿cierto?, de intereses, por ejemplo, del municipio, del Estado, decir, a ver, ¿por qué no hacemos auditoría aleatoria? ¿Por qué no validamos los antecedentes de las personas? O sea, ¿usted cree que este caso puede que no sea aislado? Yo creo que hay falsos pobres en este país, como falsos exonerados, y que hemos conocido casos que siempre se vinculan al sector público, a quienes tienen una responsabilidad pública o tienen un cargo público. Pero hay gente que no llega a ocupar estos cargos públicos y obviamente que están ahí en este proceso oscuro de falta de transparencia. Pero en el minuto que hagamos el cruce de datos
con estos, con los instrumentos como dije, en el registro civil, en Ministerio de Educación, entre otros servicios públicos, van a saltar muchos, ¿ya? Y eso es un tema que nos preocupa, porque es probable que la tasa de pobreza, que hoy día está alrededor del 15%, si uno lo lleva a la ficha de protección social, la tasa de pobreza es cercana al 30-40%. Eso es el impacto que va a tener esta situación al minuto que se crucen los datos y en definitiva le demos la calificación social que corresponde a cada uno de ellos. Diputado, una cosa es el checklist, este control que debe hacerse ex ante, pero una vez que ya se tiene conciencia y además certeza, supongamos que efectivamente se demuestra que tal o cual gobernador o gobernadora ha cometido un ilícito y queda eso establecido por un tribunal de justicia, o que efectivamente hubo defraudación de dineros públicos, como está en juicios que está llevando adelante el Consejo de Defensa del Estado, ¿no deberían quedar esas personas al menos inhabilitadas para el cumplimiento de funciones públicas, no sé, para el futuro? Así tiene que ser. ¿Y no se ha pensado entonces un proyecto de ley para que eso ocurra? Nosotros, dentro de las cosas que revisamos en los días anteriores, era uno, eso, de iniciar acciones legales si el gobierno no tomaba medidas en concreto, porque este tema no lo podíamos pasar de vista. Aquí hay un reclamo de la ciudadanía, aquí la gente está molesta con sí, pero una cosa es la acción legal para el caso concreto. Y lo segundo, efectivamente, todas las personas que incurran en falta de la probidad y que accedan a cargos públicos, estoy hablando que es un tema que agrava mucho más la falta, y tengan omisiones de sus declaraciones, tienen que ser castigados, y por eso yo espero que podamos ingresar un proyecto de ley, y nuestros asesores de la bancada de Renovación Nacional están en eso, porque este es un tema que no es aislado, este es un tema que lamentablemente en la instalación de este gobierno la falta de probidad se ha hecho presente, y hay responsabilidades obviamente del Ejecutivo, que será chequearle todos los antecedentes. Estamos en un mundo globalizado, o sea, esta información, presunta información de antecedentes falsos, un gobierno tiene la capacidad de chequearlo en 5 minutos. No se demora más que eso, llamar al Ministerio de Desarrollo Social, oye, dame la ficha, cuándo partió esto, qué beneficios ha obtenido, y por lo tanto la decisión tú la puedes tomar como buena señal de castigar, ¿cierto?, de dar una señal en contrario a lo que pasó en este caso. No se hizo, y por eso digo yo, esto cayó producto de la presión política de los sectores de gobierno y de los sectores de oposición y de la ciudadanía. Entonces ahí hay un tema que a nosotros nos preocupó cuál era la señal que estaba entregando el gobierno. Estaban validando a los falsos exonerados, a los falsos pobres, o iban a dar una señal potente, y como bien lo señalas tú, esa señal fue ambigua, porque es pedirle la renuncia. Yo creo que aquí los gobiernos tienen que dar señales potentes, que la ciudadanía quede conforme, porque hoy día, claro, se fue. ¿Pero por qué se fue? Por la presión que hicieron los sectores políticos. Y la comunidad y la ciudadanía, hoy día este tema del Twitter, las redes sociales, esto es un tema nacional. Ya es un tema en el cual a nosotros nos complica, porque no solamente se ve afectada la imagen de quienes han cometido falta, se ve afectada la imagen de toda la clase política. Por eso existe el desprestigio de los políticos, y no todos los políticos. Puede haber una minoría de gente que hace mal uso, ¿cierto? Pero la gran mayoría de los políticos trabajan, la gran mayoría de los políticos son personas honestas, pero lamentablemente estas cosas nos afectan, y eso es lo que duele. Bueno, vamos a seguir, diputados, atentos al nombramiento de autoridades, que todavía falta por designar, y le queremos agradecer por habernos acompañado temprano aquí en Mañana en Directo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.